Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video del curso básico de programación en C. En este video vamos a continuar con la serie de ejercicios relacionados con el tema de la sentencia switch. Ya por ahí en el primer video realizamos uno bastante sencillo. Vamos a ver ahora cómo podemos combinar algunas operaciones con esta sentencia. Bien, tenemos entonces un programa que lea una cantidad en pesos. Después el programa deberá imprimir al usuario un menú con las siguientes opciones: dólar, euro y libra, que ya les asignamos un valor que es a lo que equivale ese tipo de cambio. Bien, entonces si el usuario imprime, bueno, acá no es imprime sino ingresa. Si el usuario ingresa la letra D, el programa convertirá la cantidad a dólares. Si ingresa la letra E, lo convertirá a euros. Y si ingresa la letra L, lo va a convertir a libras. Ok, y finalmente el programa deberá imprimir el resultado de esa conversión. Bien, entonces vamos a realizar primero la estructura básica antes de comenzar. Include stdio.h. Ok, por acá escribimos en main. Ok, fuera de los paréntesis, llaves. Bueno, esto yo no acostumbro a escribirlo así. Ajá. Return 0. Punto y coma. Bien, me está pidiendo que lea una cantidad en pesos, pero de entrada yo voy a manejar aquí decimales, entonces corresponden a valores flotantes, del tipo flotantes o float. Bien, entonces sabemos que una cantidad en pesos, es decir, dinero como tal, no siempre es un valor entero. Ok, puede ser, no sé, 15.25, 30.45, yo qué sé. Entonces tenemos que utilizar una variable del tipo float. Bien, entonces por acá sería float pesos, y de una vez vamos a declarar estas variables. Ok, dólar, que va a tener el valor de 21.58, euro, que va a tener el valor de 25.50, y libra, que va a tener el valor de 28.38. 38, vamos a escribirlo bien, 38 punto y coma. Ok, vamos a declarar otra variable más que va a ser, o más bien que nos va a servir para leer la opción que el usuario elija, ok, de entre estas tres. Bien, esa variable, ¿de qué tipo de dato tiene que ser? Aquí nos está diciendo la respuesta prácticamente. El usuario ingresa la letra D, la letra E, la letra L. Ok, entonces para cada opción, el valor que va a tener que introducir el usuario es una letra. Bien, entonces vamos a crear una variable del tipo char, vamos a llamar opc. Y bien, printf, vamos a pedirle aquí al usuario que ingrese una cantidad en pesos. Ingresa una cantidad en pesos. Bien, bueno, vamos a escribirlo, vamos a darle un punto, no un punto, sino un salto de línea, punto y coma, printf, por acá podemos escribir cantidad, y lo vamos a leer en la misma línea. Vamos a leerlo con scanf. Por acá decimos porcentaje i, porcentaje i no, porcentaje f. Bien, fuera de las comillas, ampersand, y le pasamos la variable, en este caso, pesos. Bien, punto y coma. Nos dice que después de que el usuario ingresa esa cantidad, el usuario, más bien, entonces nos dice que después de leer esa cantidad, el programa va a imprimir un menú que es este de acá, obviamente sin los valores. Bien, vamos a decir entonces printf elige una de las siguientes opciones. Por acá si podemos dar un salto de línea, printf, para la letra, o más bien para convertir esos pesos a dólar, corresponde a la letra D. Entonces por acá decimos dólar, printf, para la letra E corresponde a euros, bueno, euro. Vamos a dar un salto de línea entre cada opción para que no nos aparezca todo junto. Bien, entonces printf, lo escribimos mal, printf, comillas, y acá corresponde a la letra L, y esto sería libra. Y vamos a dar
un separador. Esto no tiene nada que ver con lo que nos pide el programa, tampoco afecta en lo absoluto al funcionamiento de este. Simplemente, pues, gustos personales, ya depende si ustedes lo quieren hacer, pues está bien, si no, pues simplemente no lo pongan, ok. Entonces por acá pongo OPC, los puntos, lo voy a leer en la misma línea, ok, y voy a leerlo con scanf. Ya vimos en videos pasados cómo tenemos que utilizar scanf si es que queremos leer variables del tipo char, ok, si es que esta lectura viene después de otra lectura, ok. Vimos que scanf no solamente recoge el valor, sino que recoge también ese salto de línea que nosotros damos, ok. Entonces ese salto de línea diagonal n, pues prácticamente es un carácter que se guarda en el buffer, ok, y al momento de que nosotros leemos una variable del tipo carácter, pues nos salta a la siguiente línea, no nos deja leer ese valor, porque el buffer ya trae un salto de línea. Bien, esto ya vimos cómo resolverlo. La manera más fácil es dar un espacio antes de leer como tal ese valor. Bien, entonces decimos porcentaje OPC, que diga ampersand OPC, ok, y ahora toca evaluar cada valor que trae esa variable, ok. Le pasamos al switch la variable OPC y vamos a compararlo con cada valor del case. En este caso acá no es 1 sino D, ok. Por acá voy a decir, bueno, ok, por acá voy a dar un tab. Entonces, ¿qué tengo que hacer si es que la variable opción trae el valor de D? O más bien, si el usuario elige convertir pesos a dólar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, convertir pesos o la cantidad en pesos que ingresó el usuario a dólar, que equivale a 21.58. Bien, pues puedo hacerlo de esta manera. Pesos es igual a la misma variable pesos, para no crear una tercera variable. Bueno, ya tenemos muchas variables, pero para no tener que crear una variable más y almacenar ese valor ahí y después imprimirlo. Esto lo podemos hacer utilizando la misma variable pesos, ok. Esto puede ser dólar, ok. Entonces, si yo por ejemplo ingreso 10 se va a multiplicar por lo que traiga la variable dólar, ok, y se guarda en la misma variable pesos. Entonces el valor se va a actualizar. Bien, pero bueno, esto lo borré. Esto se puede hacer de dos maneras. Se puede utilizar o se puede resolver utilizando la manera larga, por así decirlo, o podemos utilizar la manera pues corta, ¿no? Que esto es utilizando un por igual, ok. Esto hace exactamente lo mismo que lo que acabo de escribir. Bien, una vez realizada la conversión me pide que imprima ese resultado. Bien, entonces voy a decir que la conversión a dólar es, y le paso la variable, en este caso porcentaje F, pesos. Bien, una vez que se termina de ejecutar este bloque, pues rompo la secuencia para que no ejecute lo demás. Bien, para el caso en que la variable valga E, pues corresponde a una conversión de pesos a euro. Entonces voy a decir pesos por igual euro, que el valor que traiga la variable euro, que ya se lo asignamos, y simplemente imprimo por consola. Bueno, vamos a dar por contar, le imprimo que la conversión, me falta una n, a euros, vamos a dejarlo a euros, es porcentaje F y pesos. Bien, vamos a dar un break también por acá, break, y para el caso en que la variable valga L, pues corresponde a una conversión de pesos a libras, ok. Esto va a ser pesos por igual libra, punto y coma, printf, la conversión a libra es porcentaje F, punto y coma. Bueno, nos faltó pasarle la variable pesos, ok, break.
y tenemos que añadir una instrucción por default, que es en el caso de que el usuario ingrese un valor fuera del rango que nosotros estamos especificando en cada case. Bien, si es que el usuario ingresa, por ejemplo, no sé, la letra A, pues no corresponde a nada, entonces imprimimos un valor por default que simplemente es un printf. Ok, podemos decir valor fuera del rango especificado, no sé, cualquier mensaje que se les ocurra. Bien, entonces si esto lo ejecutamos, me pide una cantidad, por ejemplo 10.45, me pide ingresar una opción o elegir una opción. Por ejemplo, si quiero convertir de pesos a dólar, esto es 225.511002. Vamos a comprobar esta operación. Ok, yo tengo 10.45 y lo multiplico por 21.58, que es lo que equivale a dólar. Ok, 225.51, está bien, está correcto. Pero me muestra muchos decimales, no sé, yo a lo mejor solamente quiero 2 decimales, los demás no me sirven. ¿Cómo hago esto? Al momento de imprimirlos en pantalla, al momento de imprimir el resultado, yo puedo manejar la cantidad de decimales que quiero ver. Antes de la F, es decir, entre el porcentaje y la F, yo puedo poner .2, ok, porcentaje .2f, y le especifico ahí que solamente quiero ver en pantalla 2 decimales. Ok, no me importa si tiene 50 decimales, solamente quiero ver en pantalla 2 decimales. Bien, esto si lo ejecuto nuevamente, no sé, vamos a cambiarlo, 28.31. Ok, y por ejemplo la letra D, la conversión a dólares 610.93. Si esto lo comprobamos, ingresamos 28.31 por 21.58, 610.93. ok, bueno, lo redondea, pero está correcto. Bien, realiza las operaciones de manera correcta, no sé, 4.5. Yo quiero ahora convertirlo a euro. Conversión a euros es 114.75. Bien, entonces no importa la cantidad de decimales que el resultado de esa operación me pueda dar, yo siempre voy a ver por pantalla 2 decimales. Bien, ahora, ¿qué pasa si, bueno, vamos a escribir acá, por ejemplo, 15. Si yo ingreso un valor entero en una variable de tipo float, tipo flotante, me dice que elija una de las siguientes opciones. Ok, hasta ahí el programa no ha tronado. La conversión es 323.70. Bien, y esto es porque aunque yo ingrese un valor pues entero prácticamente, el programa lo toma como un 15.0. ok, entonces no importa tanto si yo ingreso un valor entero en una variable del tipo float. ok, vamos a ver nuevamente, no sé, 10, y ahora lo quiero convertir a libra. La conversión es 283.80. Vamos a comprobar esto. Bien, 10 por, bueno, por no sé cuánto equivale a libra, por 28.38, 283.80. Está correcto. Bien, ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, 10.2. Si al momento de leer o de elegir una de estas opciones, en vez de ingresar una letra o un carácter como tal, yo ingreso, por ejemplo, 15, valor fuera de rango no especificado, el programa no truena porque yo le estoy aquí especificando que el valor está fuera del rango especificado. Yo le estoy mandando un mensaje por default. Entonces, de esta manera validamos, por así decirlo, que el usuario no ingrese otro valor que no sea pues un valor de tipo char, y que además esté dentro del rango especificado. Bien, entonces de esta manera resolvimos este segundo ejercicio, en el que nos pedía ingresar una cantidad en pesos e imprimir un menú, que es este de acá, y dependiendo de la opción que el usuario elija, pues realizar la conversión adecuada para ese tipo de moneda o de cambio. Bien, entonces hasta aquí llegamos y nos vemos en el siguiente video.